Este, hablaremos sobre, hablaremos sobre las aplicaciones de integrales para el cálculo de trabajo. Somos el equipo PAN Integral, conformado por Luna Casillas, Tania Ivette, López Andrade, Daniela Guadalupe, Vargas Uribe, Óscar, Sánchez Centeno Excel y Jiménez Rosas, Lauro Iván. Como una breve introducción, hablaremos sobre el trabajo y su definición general. La definición general del trabajo está hecha por una fuerza que debe tomar en consideración el hecho de que dicha fuerza puede variar tanto en magnitud como en dirección. Esta definición equivale a una suma infinita de productos del componente de la fuerza a lo largo de la trayectoria por un elemento de longitud de trayectoria. La idea general de este trabajo es fuerza por la distancia movida. Esta integral evalúa ese producto en este entorno continuamente variable. Esto representa el trabajo hecho por una fuerza sobre la trayectoria especificada entre puntos A y B, en el cual este tipo de integral se le conoce como integral de línea porque se evalúa la integral del componente f a lo largo de una línea, teniendo por resultado trabajo AB igual a integral de BA por la fuerza por distancia. Trabajo hecho por una fuerza variable, donde la relación de trabajo básica es igual a trabajo igual a f de x. Es un caso especial que se aplica solamente para una fuerza constante a lo largo de una línea recta. Esa relación da el área del rectángulo mostrado, donde se dibuja la fuerza F como una función de la distancia. En el caso general de una fuerza que cambia con la distancia, el trabajo aún se puede calcular como el área bajo la curva. Por ejemplo, para el trabajo realizado para estirar un muelle, el área bajo la curva se puede determinar fácilmente como el área del triángulo. La potencia del cálculo también se puede aplicar, puesto que la integral de una fuerza sobre un rango de distancia es igual al área bajo la curva de la fuerza. Para cualquier función de x, el trabajo se puede calcular como el área bajo la curva realizando la integral. Después del lado izquierdo tenemos las gráficas, donde la primera habla sobre trabajo es igual a fuerza de x, superíndice de m. En la segunda gráfica tenemos donde trabajo es igual a 1/2 de x por m. Y en la última tenemos la fórmula que se utilizaría integral, la cual sería trabajo igual a integral de x superíndice de 0 por f de x. En este primer ejemplo, para calcular trabajo, nos dice que un resorte tiene una longitud natural de 14 centímetros. Si una fuerza de 500 dinas se requiere para mantener el resorte estirado 2 centímetros, ¿cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte de su longitud natural hasta una longitud de 18 centímetros? Bueno, como primer paso vamos a representar el resorte a lo largo del eje X, colocando en el origen el inicio del resorte, así como podemos observar. Después tenemos que f de x será igual a la constante k por x, donde f de x será la fuerza requerida para estirar el resorte, x será los centímetros que se estire más allá de su longitud natural, y por la ley de Hooke tenemos que f de 2 es igual a 500, y se tiene que 500 es igual a k por 2, por lo tanto k será igual a 250. Así que f de x es igual a 250x. El problema nos dice que el resorte se estira de 14 a 18 centímetros, por lo que tenemos un intervalo cerrado desde de 0 a 4 sobre el eje X. Eso también lo podemos observar en la figura. Y después tenemos aquí este trabajo, el planteamiento, donde delta subíndice I será la longitud del iésimo subintervalo y W subíndice I será cualquier punto de este subintervalo. Después de eso podemos plantear la integral y resolver, que sería la integral desde 0 a 4 de f de x por el diferencial de x. Y esto sería igual a la integral desde 0 a 4 de 250x por el diferencial de x, sustituyendo los valores. Y resolviendo la integral, como es una integral muy sencilla, sería 250 sobre 2 por x cuadrada evaluada desde 0 a 4.
y esto nos da un resultado de 2000. Entonces el trabajo realizado para estirar el resorte es de 2000 ergios. Como segundo ejemplo, vamos a calcular el trabajo realizado para extraer el fluido de un tanque. Y es un ejemplo cilíndrico con base circular que contiene agua, tiene un radio y una altura de 1 y 3 metros respectivamente. Si el agua en el interior del recipiente tiene una altura de 2 metros, ¿cuál es el trabajo requerido para bombear toda el agua hasta la parte superior del recipiente, considerando que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico? Ok, aquí observamos la figura con los datos que nos mencionaron. Y para resolver este ejercicio tendremos en cuenta un conjunto de n capas de líquido, cada una con el mismo grosor delta Y, como se muestra en la siguiente figura de la derecha, el cual se resalta la yésima capa de líquido a una distancia y subíndice I con respecto de la parte superior del recipiente, observando que el eje vertical coordenado tiene su origen en la parte superior del recipiente y el sentido positivo hacia abajo. Y si el número n capas tiende a ser muy grande, entonces el grosor delta Y de cada capa tiende a ser muy pequeño. En este caso, W subíndice I, que realiza la fuerza F subíndice I al elevar cada parte de la superior del recipiente, la yésima capa es, aquí viene la primera fórmula, que es WI igual a FI por Y subíndice I. Y la segunda fórmula dice la fuerza Fi debe ser igual a la fuerza de atracción gravitacional, que actúa sobre la yésima capa, donde Mi es igual a la masa de un pequeño cilindro de altura delta Y, que es lo mismo que Mi igual a la densidad del líquido por el volumen de la yésima capa. Considerando el radio que nos dio la figura, que es igual a 1, se sustituye en la fórmula Mi igual a 1000, que es la densidad, por pi por radio al cuadrado por delta Y, que nos da un resultado de 1000 por pi por delta Y. Este Mi lo sustituimos en la segunda fórmula de Fi igual a Mi por la gravedad, y cuando lo sustituimos y multiplicamos por la gravedad nos da un resultado de 9800 pi por delta Y, y esto lo sustituimos en la primera fórmula de W del trabajo y nos da que es 9800 por pi por delta Y por Y subíndice I. Y para calcular el trabajo total que se requiere para elevar la parte superior del recipiente de todo el líquido, es decir, las n capas, es igual a W es igual a la suma de I igual a 1 hasta n de W, que ya lo habíamos calculado, que es igual a 9800 pi por delta Y por Y subíndice I. La aproximación de Y se mejora cuando el número de n capas tiende a ser muy grande y por lo tanto la longitud de delta X se tiende a ser muy pequeña. Por esto decimos que se calcula como W igual al límite cuando n tiende a infinito y delta X a 0 de la suma de I igual a 1 hasta n de 9800 pi por Y subíndice I por delta Y. Y en este lado derecho de esta última expresión se tiene que es una suma de Riemann y calculando la integral definida se tiene como W a la integral definida de 1 a 3 de 9800 pi por Y por el diferencial de Y, que cuando lo evaluamos finalmente nos da un resultado de 9800 pi por 4, que es igual a 39.200 pi, aproximadamente 123.15 kilojoules. Y como nota, cada una de las capas de líquido consideradas con un mismo grosor delta Y tiene un mismo volumen por las características del recipiente que las contiene. En el ejemplo 3 nos dice, si un módulo espacial pesa 30 toneladas en la superficie terrestre, entonces, despreciando la resistencia al aire, ¿cuánto trabajo se requiere para elevarlo hasta una altura de 2.500 kilómetros? En la solución se tiene que saber que como el peso de un cuerpo varía en proporción inversa al cuadrado de su distancia al centro de la Tierra, se expresa la fuerza F de X ejercida por la gravedad mediante F de X igual a la constante K sobre X cuadrada. También se tiene que saber que el módulo pesa 30 toneladas en la superficie terrestre, la cual tiene un radio aproximado de 6.436 kilómetros. Sustituyendo esto, en la fórmula anterior queda de que 30 es igual a K sobre 6.436 al cuadrado.
La constante K nos da 1.242.662.880. Por lo que entonces tenemos que f de x es igual a 1.242.662.880 sobre x cuadrada. Con esto obtenemos que el incremento de trabajo, que es delta T, es igual a fuerza por incremento de D. Y sustituyendo esto nos queda que delta T es igual a 1.242.662.880 sobre x cuadrado delta x. Al propulsar el módulo desde 6.436 hasta 8.936 kilómetros, el trabajo desarrollado es una integral que sería T es igual desde 6.436 hasta 8.936 de la integral de 1.242.662.880 sobre x cuadrado de x. Sacamos la constante y nos queda la integral de 1 sobre x cuadrada de x. Al evaluarla tenemos que T es igual a 1.242.662.880 de menos 1 sobre x más c evaluado en los límites. Con esto tenemos que T es igual a 1.242.662.880 por menos 1 sobre 8.936 menos por menos 1 de 6.436. Esto nos da igual a T es igual a 54.017.575 toneladas por kilómetro. Y aquí se encuentran las referencias que pusimos y nos basamos para apoyar los problemas. Esto sería todo.